Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, me dejó completamente impactada. Hoy vamos a hablar de una de mis actrices favoritas, una que admiro muchísimo, y de un secreto que guardó por meses y que, cuando salió a la luz, simplemente, ¡guau! Estoy hablando de la talentosísima Demet Özdemir, y el secreto que escondió es asombroso. Imaginemos la intriga, la expectación, las especulaciones. Pues bien, hoy vamos a desentrañar este misterio, a descubrir cómo lo logró y, por supuesto, a analizar todos los detalles que hicieron de este un momento tan impactante. ¿Están listos? Porque yo sí. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo que siempre hay algo interesante que contar. Y ahora sí, vamos con Demet y su secreto. Para entender completamente este asunto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Demet Özdemir, como muchos de ustedes saben, es una actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo. La conocemos por su carisma, su talento innegable y, por supuesto, por sus increíbles interpretaciones en series como Erkenci y Doğduğun Kaderindir. Es una figura que irradia alegría, energía y un magnetismo que atrae a la audiencia. Su sonrisa es contagiosa, su mirada transmite emoción y su presencia en pantalla es simplemente hipnotizante. Pero más allá de su talento actoral, Demet ha demostrado ser una persona comprometida con su trabajo, con su crecimiento personal y con el bienestar de quienes la rodean. Y es precisamente esa combinación de cualidades la que la ha convertido en un ícono para muchos jóvenes y en una figura admirada por la industria del entretenimiento. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con un secreto? Pues bien, el secreto en cuestión es la transformación física que experimentó Demet. Y cuando digo transformación, hablo de algo que va más allá de un simple cambio de look. Hablamos de una metamorfosis, de un compromiso increíble y de una disciplina envidiable. No se trató solo de cambiar el color de su cabello o de probar un nuevo estilo de ropa. Fue algo mucho más profundo, algo que implicó un cambio radical en su estilo de vida, en sus hábitos y en su forma de entender su propio cuerpo. Una transformación que no solo afectó su apariencia física, sino que también tuvo un impacto significativo en su bienestar emocional y en su confianza. Un verdadero viaje de autodescubrimiento y superación personal. Resulta que para un nuevo proyecto, Demet necesitaba cambiar su apariencia de manera significativa. Los detalles específicos del proyecto se mantuvieron en secreto por mucho tiempo, lo que por supuesto alimentó la curiosidad y la expectación. Se especulaba sobre si se trataría de una nueva serie, una película, o incluso un nuevo comercial. Las redes sociales se inundaron de teorías y rumores, y los fans se mantenían a la expectativa, buscando cualquier pista que revelara el misterio. Pero lo que sí se sabía, y lo que confirmaba la magnitud de lo que se venía, era que Demet necesitaba perder mucho peso y tonificar su cuerpo. Este detalle, filtrado a través de diversas fuentes, elevó aún más las expectativas y generó un debate sobre la forma en que las actrices son percibidas y los estándares de belleza impuestos por la industria. Imaginemos la situación. Una actriz con una agenda apretada, rodajes, entrevistas, viajes. ¿Cómo logras semejante cambio? Pues bien, aquí es donde entra la magia, el trabajo duro y, por supuesto, el secreto. La presión de mantener una imagen perfecta, combinada con las exigencias de un trabajo que requiere largas jornadas y viajes constantes, es un desafío que muchas actrices enfrentan a diario. En el caso de Demet, este desafío se multiplicó por la necesidad de transformar su cuerpo de manera significativa en un periodo de tiempo relativamente corto. Una tarea que requería no solo esfuerzo físico, sino también una planificación meticulosa y una dedicación absoluta. El secreto, por lo tanto, no residía en una fórmula mágica, sino en la combinación de diferentes estrategias y en la capacidad de mantener la disciplina incluso en los momentos más difíciles. El primer paso, y quizás el más importante, fue la planificación. Demet se puso en manos de profesionales, entrenadores personales, nutricionistas, y todo un equipo dedicado a lograr el objetivo. Esto no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Se necesita un plan detallado, un seguimiento constante y, sobre todo, mucha dedicación. La elección de un equipo de expertos fue crucial. No se trataba solo de contratar a personas que supieran cómo entrenar y cómo alimentar,
sino de formar un equipo que entendiera sus necesidades individuales, que la motivara y que la apoyara en cada paso del camino. La comunicación constante. Entre Demet y su equipo, la flexibilidad para adaptar el plan a sus necesidades y la confianza mutua fueron elementos clave para el éxito de este proceso. En cuanto a la alimentación, se sabe que Demet adoptó una dieta muy estricta. Adiós a los antojos, a las comidas rápidas y a los caprichos. En su lugar, comenzó a consumir alimentos saludables, ricos en nutrientes y diseñados para ayudarla a perder peso de forma eficiente y, sobre todo, saludable. Esto implicó eliminar alimentos procesados, azúcares añadidos y grasas saturadas. La base de su dieta se centró en frutas, verduras, proteínas magras y granos integrales. Este cambio en la alimentación fue, sin duda, uno de los desafíos más grandes. Tener que renunciar a los alimentos que solía disfrutar y adaptarse a un régimen mucho más restrictivo requiere una gran fuerza de voluntad. Pero Demet entendió que la alimentación era la base de su transformación, y que cada bocado, cada elección, la acercaba o la alejaba de su objetivo. La clave estaba en encontrar un equilibrio, en disfrutar de los alimentos saludables y en no caer en la tentación de los alimentos prohibidos. La planificación de las comidas, la preparación de los alimentos en casa y la búsqueda de recetas saludables fueron elementos esenciales para mantener el rumbo. Pero, por supuesto, una dieta por sí sola no es suficiente. El ejercicio físico fue fundamental en este proceso. Demet se sometió a un régimen de entrenamiento riguroso, que incluía cardio, ejercicios de fuerza y probablemente algún tipo de disciplina como pilates o yoga. La clave estaba en combinar diferentes tipos de ejercicios para quemar calorías, tonificar los músculos y, sobre todo, mantener la motivación. La elección de las rutinas de ejercicio fue estratégica. Se buscó combinar ejercicios que quemaran grasa, fortalecieran los músculos y mejoraran la flexibilidad. El entrenamiento cardiovascular como correr, nadar o andar en bicicleta fue fundamental para quemar calorías y mejorar la salud cardiovascular. Los ejercicios de fuerza con pesas o con el propio peso corporal fueron esenciales para tonificar los músculos y dar forma al cuerpo. Y las disciplinas como pilates o yoga que se enfocan en la flexibilidad, el equilibrio y la postura, fueron clave para complementar el entrenamiento y para prevenir lesiones. La variedad en los ejercicios, la posibilidad de probar diferentes rutinas y la búsqueda de actividades que le resultaran agradables a Demet fueron elementos importantes para mantener la motivación y para evitar el aburrimiento. Aquí es donde la disciplina juega un papel crucial. Imaginemos los días en los que no tenía ganas de ir al gimnasio, los momentos en los que la tentación de comer algo prohibido era enorme. La fuerza de voluntad de Demet, su determinación por lograr el objetivo y, por supuesto, el apoyo de su equipo, fueron fundamentales para superar esos obstáculos. La disciplina, en este caso, no era solo una cuestión de seguir un plan, sino de mantener la motivación, de perseverar incluso cuando las cosas se ponían difíciles y de no rendirse ante las adversidades. La capacidad de Demet para controlar sus impulsos, para resistir las tentaciones y para mantenerse fiel a sus compromisos fue un factor determinante en el éxito de su transformación. La disciplina, en definitiva, es la clave para convertir un sueño en realidad. Pero, ¿cómo lo logró? ¿Cuál fue la clave del éxito? Pues bien, creo que hay varios factores importantes. Primero, la mentalidad. Demet tenía un objetivo claro y una motivación muy fuerte. Sabía por qué estaba haciendo esto y estaba dispuesta a hacer lo necesario para lograrlo. La mentalidad, en este caso, fue el motor que impulsó a Demet a seguir adelante. Tener un objetivo claro, visualizar el resultado final y mantener una actitud positiva fueron elementos clave para superar los momentos de dificultad y para mantenerse motivada. La confianza en sí misma, la creencia en sus propias capacidades y la capacidad de aprender de los errores fueron factores que contribuyeron a fortalecer su mentalidad y a mantenerla enfocada en su objetivo. La mentalidad, en definitiva, es la fuerza que nos impulsa a superar nuestros límites. Segundo, el apoyo. Contar con un equipo profesional, que la guiara, la motivara y la cuidara, fue esencial. No se trata solo de hacer ejercicio y comer bien, sino de tener un plan integral que incluya el descanso, la hidratación y el bienestar emocional. El apoyo del equipo fue crucial para el éxito de Demet. Un equipo que la guiara, la motivara, la cuidara y que le brindara el apoyo necesario para afrontar los desafíos.
La comunicación constante, la retroalimentación constructiva y la capacidad de adaptarse a las necesidades individuales de Demet fueron elementos clave para mantenerla en el camino correcto. El apoyo, en definitiva, es el combustible que nos impulsa a seguir adelante. Tercero, la constancia. No hubo atajos ni soluciones mágicas. Fue un proceso largo que requirió tiempo, esfuerzo y dedicación. Demet fue constante en su entrenamiento, en su alimentación y en su actitud. La constancia fue la clave para transformar un sueño en realidad. No se trataba de buscar soluciones rápidas o de esperar resultados inmediatos. Fue un proceso largo que requirió tiempo, esfuerzo y dedicación. La capacidad de Demet para mantener la constancia en su entrenamiento, en su alimentación y en su actitud fue fundamental para lograr el éxito. La constancia, en definitiva, es el camino hacia la excelencia. Y finalmente la paciencia. Los resultados no se ven de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, que requiere tiempo y que implica altibajos. Demet supo ser paciente, confiar en el proceso y celebrar cada pequeño logro. La paciencia fue la virtud que le permitió a Demet mantenerse en el camino correcto. Entender que los resultados no se ven de la noche a la mañana, que el proceso implica altibajos y que es necesario celebrar cada pequeño logro fue fundamental para mantener la motivación y para no rendirse ante las adversidades. La paciencia, en definitiva, es el ingrediente secreto del éxito. El resultado final, cuando el secreto se reveló, fue simplemente impactante. Demet lucía radiante con una figura tonificada y una energía increíble. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, las redes sociales explotaron y sus fans quedaron maravillados. El impacto de la transformación de Demet fue evidente en su aspecto físico, en su energía y en su actitud. Se mostraba más segura de sí misma, más radiante y con una energía que irradiaba alegría y vitalidad. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, las redes sociales explotaron y sus fans quedaron maravillados. El impacto de la transformación de Demet fue un ejemplo de superación personal y de la capacidad de alcanzar nuestros sueños. Pero, ¿qué aprendemos de esto? Además de admirar el talento y la belleza de Demet, creo que hay varias lecciones importantes que podemos sacar de esta experiencia. Esta experiencia nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre diversos temas, desde la importancia de la salud y el bienestar hasta la presión que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento. Primero, que todo es posible con determinación y disciplina. Si tenemos un objetivo claro y estamos dispuestos a trabajar duro, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Esta es la lección más importante que podemos sacar de la transformación de Demet. La determinación y la disciplina son los ingredientes clave para alcanzar cualquier objetivo. La capacidad de Demet para mantenerse enfocada, para superar los obstáculos y para no rendirse ante las adversidades es un ejemplo de lo que podemos lograr si tenemos la voluntad de hacerlo. Segundo, que el bienestar físico y mental van de la mano. Cuidar nuestro cuerpo es fundamental para sentirnos bien con nosotros mismos y para tener la energía necesaria para afrontar los desafíos de la vida. La transformación de Demet demuestra la importancia de cuidar nuestro bienestar integral. La alimentación saludable, el ejercicio físico, el descanso adecuado y el cuidado de nuestra salud mental son elementos esenciales para sentirnos bien con nosotros mismos y para tener la energía necesaria para afrontar los desafíos de la vida. La conexión entre el cuerpo y la mente es fundamental para alcanzar el equilibrio y la armonía. Tercero, que es importante rodearnos de personas que nos apoyen y nos motiven. El camino hacia el éxito es más fácil cuando contamos con el apoyo de nuestros seres queridos y de profesionales que nos guían. El apoyo de las personas que nos rodean es fundamental para alcanzar nuestros objetivos. Contar con el apoyo de nuestros seres queridos, de nuestros amigos y de profesionales que nos guían nos brinda la fuerza y la motivación necesarias para superar los obstáculos y para mantenernos en el camino correcto. El apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir adelante. Y cuarto, que la paciencia es una virtud. Los resultados llevan tiempo, pero el proceso puede ser gratificante si lo disfrutamos y aprendemos a celebrar cada pequeño logro. La paciencia es una virtud que nos permite disfrutar del proceso de alcanzar nuestros objetivos. Entender que los resultados no se ven de la noche a la mañana, que el proceso implica altibajos y que es necesario celebrar cada pequeño logro nos permite mantener la motivación y disfrutar del camino. La paciencia es la clave para convertir un sueño en realidad. Así que, como hemos visto, el secreto de Demet Özdemir no fue un truco mágico, ni una solución rápida.
Fue el resultado de un trabajo duro, de una disciplina admirable y de una determinación inquebrantable. Un ejemplo de cómo con esfuerzo y dedicación, podemos alcanzar nuestras metas y lograr nuestros sueños. La transformación de Demet es un ejemplo de superación personal que nos inspira a todos. Su historia nos demuestra que con esfuerzo y dedicación, podemos alcanzar nuestras metas y lograr nuestros sueños. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud y el bienestar, sobre la importancia de la disciplina y de la determinación, y sobre la importancia de rodearnos de personas que nos apoyen y nos motiven. La historia de Demet es una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan mejorar su vida y alcanzar sus sueños. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les sirva de inspiración. Espero que este vídeo les haya brindado una nueva perspectiva sobre la transformación de Demet, que hayan aprendido algo nuevo y que se sientan inspirados para alcanzar sus propios objetivos. No olviden dejar sus comentarios, contarme qué les pareció la transformación de Demet, qué opinan sobre su secreto y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal. Me encanta leerlos. Sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta saber qué piensan sobre mis vídeos, qué les gusta y qué les gustaría ver en el futuro. Sus comentarios me ayudan a mejorar mi contenido y a crear vídeos que sean más interesantes y relevantes para ustedes. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Si les gustó este vídeo, no duden en darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Compartir el vídeo con sus amigos es una excelente manera de difundir el mensaje de motivación e inspiración que Demet nos ha regalado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos nuevos temas y descubriremos nuevas historias que nos inspirarán. Hasta la próxima.